Bueno, eh, seguimos con el estudio técnico, continuando con el estudio técnico. Yo les decía que enfocar en estas grandes preguntas que nos ayudan o son disparadores, digamos, para nosotros, ¿no? Que es que el estudio técnico a nosotros nos debe ayudar a responder a las preguntas: ¿qué se va a producir? ¿Mm? Y en ese caso tenemos decisiones sobre los productos. ¿Mm? El otro es cómo se va a producir, y esas son las decisiones sobre el proceso, que es lo que vimos la clase pasada. ¿Sí? La tercera pregunta es dónde se va a producir, es lo que vamos a ver ahora, decisiones sobre localización. Y el último punto es cuánto se va a producir. ¿Eh? Y esto es el video que yo ya lo preparo para el día de mañana. Ya les pasaré el link de nuestro canal de YouTube, así ven el video y bueno, ya terminamos con el estudio técnico y empezamos a ir a una actividad práctica de aplicación. ¿Dónde producir? ¿Están viendo la pantalla, verdad? Sí, sí están viendo. Sí, Sí, sí. Bueno, eh, ¿dónde producir? Esto, bueno, ustedes tienen ventaja y desventaja de tenerme como por ahí como su docente. Uno, porque ventaja es porque algunos temas ya vimos, ¿sí? O sea, están viendo que mucho se relaciona nuestra asignatura con la otra que tenemos, que es diseño y plan de marketing, ¿sí? Eh, y bueno, lo malo es que me ven más veces, digamos, más tiempo. Pero bueno, lo bueno es que este tema un poco ya lo vimos, ¿sí? El tema de localización lo vimos desde un enfoque estratégico que bastante de eso va a tener, digamos, esto. ¿Dónde ubicar? En este caso sería mi planta de producción, ¿sí? En el caso de que sea una empresa que se dedique a la fabricación de algún insumo, ¿sí? A la fábrica en sí. Y en ese caso, les decía, la decisión está basada en un enfoque, básicamente el factor clave en el tema de las empresas industriales, perdón, son los fletes. ¿Sí? El flete es el que va a determinar la localización de las fábricas. ¿Sí? ¿Y por qué va a ser el flete? Una cuestión básicamente de costo. ¿Sí? ¿Y qué quiere decir esto? Bueno, que las empresas fabriles, ¿sí? Estas que producen, elaboran, digamos, desde una materia prima, a través de un proceso productivo se obtiene un producto final, ¿sí? Con un agregado de valor bastante importante, porque eso es lo que lo hace industrial, ¿sí? eh, Donde el cambio de la modificación de los productos sufre o el producto o la materia prima sufre un importante cambio, ¿eh? Respecto de cómo ingresó, digamos. Si el producto que sale es muy distinto al producto que ha ingresado en algún momento como materia prima y materiales, donde las maquinarias y los procesos productivos son bastante más complejos que en otras actividades, por ejemplo la comercial, ¿sí? Bueno, para este caso, para las fábricas, es siempre conveniente, por una cuestión de flete, estar localizado cerca de las materias primas, ¿sí? Es lo que nos menciona el gráfico que tenemos ahí. ¿Y por qué? Digamos, ¿por qué se da esto así? Bueno, esto se da así porque por una cuestión de flete siempre, recuerden ustedes que el flete, ¿qué es el flete? ¿Cómo se paga el flete? ¿No? Lo que se paga es el litro de nafta, digamos, el litro de combustible que utilizará el flete. Y evidentemente, cuanto más grande sea, por ejemplo, el medio de transporte, evidentemente va a transportar cada vez más, ¿sí? Y, y no tiene que ver por ahí mucho, digamos, a ver, el recorrido va a ser siempre el mismo, ¿sí? Si yo tengo que ir de acá, qué sé yo, hasta la mina Pirquita, tengo una cantidad de kilometraje determinada, fija, y va a depender de mí qué tan productivo yo hago que ese viaje sea, digamos, ¿sí? Cuanto mejor, por ejemplo, ubicación tengan los bienes que yo estoy transportando, mejor, ¿sí? Cuanto mejor preparados los bienes y más puedan entrar, digamos, o acomodarse dentro de un bien para distribuir, ¿no? Mucho mejor, ¿sí?
Con lo cual, ese viaje, un flete, ya que va a ser un gasto y hoy muy importante, hay que buscar también ser lo más productivo. Como cualquier acción administrativa o cualquier acción de la organización, se busca siempre minimizar el costo. ¿Sí? Entonces, si yo ya sé que tengo que viajar, lo más importante para viajar es tratar de que ese viaje sea lo más provechoso posible. ¿Cómo ese viaje puede ser lo más provechoso o más útil posible? Transportando mercadería de mayor valor. ¿Sí? Mientras mayor mercadería, mayor valor tengo, ese viaje va a ser más productivo. ¿Sí? Entonces yo tengo que hacer acá un viaje a La Quiaca, por ejemplo, o de La Quiaca acá y traer mercadería, o llevar mercadería de acá para La Quiaca, que es lo que hoy se está haciendo mucho, ¿sí? Llevar fideo, lo que fuese. ¿Sí? Evidentemente, ¿qué es mejor? A ver, voy a dar un ejemplo medio burdo. Llevar la materia prima desde acá, por ejemplo, de San Salvador, o llevar el producto elaborado. Evidentemente siempre es mejor llevar el producto elaborado. ¿Por qué? Porque el producto elaborado ya tiene agregado de valor. Y yo por el flete voy a pagar lo mismo. O sea, a mí el costo del transporte me va a salir lo mismo, así yo lleve materia prima, lleve producto terminado o lleve oro. ¿Sí? ¿Cuánto va a valer el flete? El gasto del flete va a ser el mismo, pero la productividad que yo le voy a sacar va a ser mayor o mejor cuanto más valga el bien que estoy transportando. ¿Sí? Mientras más mayor valor tenga, entonces yo estaré siendo cada vez más útil. Y por eso es que las plantas fabriles, ¿no? Siempre suelen ubicarse en el lugar en donde está la materia prima. ¿Y para qué? Supongamos que estamos, bueno, las mineras, ¿sí? Se ubican en nuestra puna jujeña, ¿sí? Sacar los minerales. Si se ubican en la puna jujeña, ¿qué pasa? Ahí se extrae la materia prima y cuando va esa materia prima a ser distribuido, una vez que esté todo transformado, todo trabajado, y se lo empieza a transportar para los distintos centros de distribución, evidentemente se transporta ya no materia prima, ¿eh? Sino el producto elaborado. Y evidentemente ahí estoy siendo más productivo. Otra cuestión, o sea, la otra alternativa sería poner la planta fabril cerca de los centros de distribución, o sea, cerca de donde están localizadas el consumidor principal. Y en ese sentido, ¿qué pasa? Si yo ubico mi planta acá o mi negocio acá en la ciudad, por ejemplo, lo que yo tendría que hacer es traer toda la materia prima, por ejemplo, desde la puna y traerla hasta la capital, ¿sí? Y ahí lo que yo estoy haciendo es que pagar flete por materia prima que en realidad voy a ir desechando, que no me va a servir. Mucho de lo que yo extraigo se va a ir desechando y entonces voy a pagar muchas veces una gran cantidad enorme de fletes que no va a ser productivo. Y por eso, digamos, es la razón que ustedes vean donde vean, las plantas fabriles van a estar ubicadas esencialmente donde esté la materia prima. Nuestras mineras en Apuna, bueno, Acero Zapla acá en Palpalá. ¿Por qué nació la ciudad siderúrgica de Palpalá? ¿De dónde extraen el acero? O extraían, ahora ya no se extrae, pero en algún momento se llegó a extraer el mineral, ¿sí? Eso se extrajo de la mina 9 de octubre, que hoy es un centro turístico. Hasta que agotaron la mina, inclusive creo que ahora creo que ya está agotada la mina, o evidentemente ya es más caro, digamos, traer la materia prima desde ahí. Pero fíjense que ahí estaba la mina y Palpalá está donde está ubicado, precisamente porque de ahí venía el mineral, el acero estaba ahí. Entonces ahí se ubicó la planta, ahí vemos el hornito que tanto identifica a la localidad, ¿sí? Porque estamos ahí, digo, porque ahí está la materia prima. Después eso se produce, ¿ah? Del mineral pasamos al producto terminado. ¿Sí? Y hoy no sé qué es que estarán produciendo, pues yo creo que son barras de acero, no sé qué otra cosa más se producirá. Pero no es lo mismo transportar mineral, como les decía yo, que transportar acero, con lo que vale hoy. ¿Sí? Ustedes, no sé, los que estarán construyendo algo, en el caso mío, por ejemplo, sí, es increíble el valor que tiene el acero de caro, que es, digamos, una barrita. eh, y evidentemente me imagino, ¿no? Un flete transportando las barras de acero que inclusive son alargadas y, circulares, ¿no? Caben un montón de barras, ¿no? Imagínense la cantidad de plata que debe tener un flete de acero, lo que debe transportar, ya que hablamos de eso, imagínense, ¿eh?
si una barrita debe del 12, que ya estoy al tanto, deben estar 1.300 pesos más o menos, que no ocupan nada de espacio, ¿sí? Imagínense todas las barras apiladas en un medio de transporte, en un camión, lo que debe valer, digamos, lo que está transportando de valor, ¿sí? Que no es lo mismo que transportar tierra, piedra, caliza, lo que fuese, ¿sí? Que es la materia prima. Bueno, esa es la razón de ser de la localización. En cuanto a las empresas fabriles, estas empresas industriales que lo que hacen es una muy importante conversión de la materia prima hasta llegar, digamos, a un producto final. Y luego lo que tenemos son otras empresas que ya no son estas industriales, sino son empresas o actividad comercial, inclusive la actividad, la de servicio. ¿Sí? ¿Cuáles son los servicios? Bueno, clínicas, no sé, servicios de salud, servicios de educación, los bancarios, todos son servicios. E inclusive las comerciales, evidentemente, ¿dónde les conviene a ellos localizarse? Bueno, ellos no tienen que transportar nada, fíjense. Un banco comercial, ¿qué tiene que transportar? No tiene materias primas por transportar. ¿Por qué? Evidentemente ofrece un servicio. Un banco, una empresa de seguro, una clínica médica privada, ¿qué tiene que transportar? Nada, ¿verdad? Vamos a una empresa comercial, una empresa de electrodomésticos, ¿sí? Donde ya tiene el producto final, digamos, no hay que producir nada. Eso es el comercio, es vender, o sea, la actividad comercial es la actividad que vende compra, ¿no? Y vende un producto prácticamente en el mismo estado que lo adquirió. Eso lo caracteriza o es la definición de una actividad comercial. ¿Eh? Comprar y vender en el mismo estado en que uno lo adquirió. Bueno, tanto para los comercios como para los servicios, lo más importante es estar cerca del consumidor. Y esto lo vimos mucho en cuestión de marca. ¿Eh? Lo más importante siempre va a ser estar cerca del consumidor. ¿Y por qué va a ser esto? ¿Cuál es la razón, digamos, de que estén localizadas las empresas comerciales y las de servicios cerca del consumidor? Bueno, la principal razón tiene que ver con una cuestión que vimos, ya vimos ustedes, como les digo, en marketing, y lo habrán visto en otras materias también similares, ¿no? Cuando estudiamos el comportamiento del consumidor, ¿sí? ¿Cómo piensa el consumidor en general? ¿Qué tipo de productos uno consume o del lado del empresario vende? ¿Sí? Bueno, en resumen, se podrían clasificar las compras del consumidor de dos tipos. ¿Sí? Compra planificada y compra por impulso. ¿Recuerdan eso? Sí, lo vimos nosotros. Bien. Entonces, ahí me escribiste algo, Claudia, me borras eso. Bueno, entonces, en ese sentido, eh, esto de compras planificadas, de compra por impulso, los distintos informes que nosotros podríamos encontrar, ¿no? Sobre todo los análisis del consumidor, análisis del índice de confianza del consumidor, y en general vamos a obtener que la mayor cantidad de las veces que uno compra, las compra por impulso o las compra sin pensarlo. ¿Eh? Quedan eh, pocos son los bienes y los servicios inclusive también, que nosotros somos racionales en la compra o antes de realizar la compra. En general, uno compra por impulso, o sea, llevado por las emociones que uno tiene. ¿Sí? Estamos de hecho somos así, van a ver algunos libritos, ojalá, no sé, tuviese la oportunidad, o quizás tenga la oportunidad de dar alguna otra asignatura, o si me queda en diseño y plan de marketing para los que tienen conmigo, buscar alguna actividad sobre lo que es la creatividad y cómo emprender un negocio. Fíjense que en estos libros que tienen que ver con la neurociencia, se determina en conclusión, ¿no? Algunos resúmenes del tema, que la gente en general actúa más por emoción que por la razón. Una de estas explicaciones es que el hombre, lo último que pudo hacer es pensar, digamos, ¿sí? Lo primero que hizo y lo que más tiempo llevó el ser humano, nosotros, ¿no? Es actuar como un animal, ¿sí? Entonces, lo primero que tuvo es ese cerebro primitivo,
que tuvo millones de años el cerebro primitivo. Después vino una etapa en que el hombre evolucionó y empieza a tener esta parte racional, ¿sí? Emocional. ¿Sí? Y en realidad mucho tenemos de emociones y un poquito nos queda, digamos, para la parte racional. O sea que por muchísimas razones, en general el hombre es más un ser emocional e inclusive instintivo, primitivo que racional. Nos queda una poca parte de la razón que, piénsenlo ustedes, inclusive el diario, cuántas cosas hace uno en general pensando y cuánto uno lo hace por instinto, o sea, o por emoción, ¿no? Por las emociones. En general somos personas que estamos, este, eh, que, que trabajamos el día a día vinculadas a la emoción. ¿Sí? Y entonces por eso es que las compras también en la mayor cantidad son compras impulsivas o emocionales, más que compras planificadas. ¿Sí? Y es por eso que las empresas comerciales, inclusive también los servicios, pero bueno, sobre todo esto va para las empresas comerciales, donde la compra es mucho más impulsiva, evidentemente es que hay que estar cerca de donde está el consumidor. ¿Para qué? Para atraerlo, para tomar ese consumidor. Evidentemente ustedes van a ver dónde está la mayor cantidad de gente. Yo lo veo acá, bueno, está en el centro y acá en la terminal, ¿viste? Vieja terminal. ¿Mm? La vieja terminal tuvo millones de cambios, ¿sí? Porque ahora está el SAME, se sacó la empresa de colectivos, fíjense, ¿no? Antes estaban ahí la terminal de ómnibus, salió la terminal de ómnibus, estaban los vendedores, lo de la Santiago del Estero, ¿sí? Lo recuerdan, ¿no? Lo de la ropa usada, sacaron la ropa usada, y nada de eso, fíjense, ninguna de esas dos grandes acciones que uno pudiera decir, mirá, sacaron la terminal, ¿sí? La gente se va ahí, nadie se fue. Sacaron la ropa usada, ahí están. ¿Se dan cuenta? ¿Sí? La empresa sacaron la terminal de ómnibus, pero los ómnibus paran a la vuelta igual, digamos. ¿Sí? Sacaron la gente que vendía ropa usada, la gente de ropa usada sigue en el Big Mall y inclusive abrieron una fila más abajo y en el frente. ¿Se dan cuenta? Lo que es localización domina, digamos. ¿Sí? ¿Por qué? Porque la gente, por una cuestión hecho de tránsito, tiene que pasar por ahí. Tienen que pasar por la calle Dorrego, tienen que cruzar esa calle para ir al centro. ¿Y por qué? Y porque en el centro están todos. Están los servicios públicos, están los servicios los privados, está luz, agua potable, está el banco, ¿sí? Está la casa de gobierno, están las escuelas, los institutos, las clínicas, todo está ahí. Entonces la gente obligadamente tiene que pasar por ahí. Y eso lleva a que el tránsito de tantas personas haga que la actividad comercial se centre ahí, porque evidentemente cuanto más gente hay, es donde mejor ubicado yo voy a estar. ¿Por qué? Porque yo necesito que la gente me vea, ¿sí? Y acá como esta señorita que está acá, ¿sí? ¿Qué indica? Que no es que la persona va pensando todos los días de su vida que vaya a comprarse un chocolate. No va pensando que vaya a comprar un chocolate. Mira el chocolate, lo toma el chocolate y se va, ¿sí? No lo pensó, lo tomó. Y por eso es que los chocolates y estas cosas pequeñas están siempre, fíjense, en la caja, digamos, del supermercado o inclusive de la farmacia. ¿Por qué están ahí en la caja? Porque sabe que es uno de los bienes más impulsivos que hay. Uno lo toma, lo mira y lo toma, lo mira y lo toma, compra, compra. ¿Mm? ¿Cuántas veces no le habrá pasado? Bueno, esto también está estudiado, es mucho más el tema impulsivo para la compra en la mujer que el varón. ¿Sí? Eso también es así, el varón anda con un pantalón, dos vaqueros y anda tranquilo, digamos. ¿Sí? La mujer no. ¿Sí? Entonces puede ser que paseando y se va a comprar, no sé, quizás va a comprar a ver qué podría ser, remedio, y termina comprando un chocolate, un zapato, una blusa, viene con todo, lo ve en el camino y lo impulsivo hace que compre. Bien, entonces ese concepto puramente marketinero, digamos, que es comercial y para las empresas de servicio actúa muy similar, evidentemente el concepto es ubicarse, dónde ubicarme, dónde, cerca donde está la gente, cerca donde hay tránsito. En cambio, cuando soy una empresa eh, productiva, una empresa industrial, ahí ese concepto no va porque no se vende el producto final. Yo no estoy vendiendo los minerales, digo. Yo vendo hierro, pero no el mineral. Entonces, esta empresa que es productiva, que es industrial, le conviene estar ubicado cerca donde está la materia prima por una cuestión de flujo. ¿Bien?
empresas industriales, empresas comerciales y de servicios. Bueno, eso es por ahí como para, la primer regla, ¿ah? O es definiendo o caracterizando las actividades comerciales, lo primero que me va a mostrar dónde se va a localizar una u otra actividad es con esto, ¿sí? Son las dos grandes formas de localización, ¿sí? Salvando eso, que ya esto es para todas las empresas en general, ¿sí? Esto es como una regla general. Considerando eso, ya podemos entrar en un mayor grado de detalle del análisis, digamos, de la localización. Una de esas cuestiones tiene que ver con la importancia de la localización. La importancia, la importancia y los condicionantes que tiene la localización. Y entremos un poquito más en el detalle. Importancia. ¿Por qué es tan importante? ¿Por qué es tan importante ubicarnos bien, decidir una buena localización? Importancia. Porque implica una inversión de largo plazo. Evidentemente, si yo para localizarme en algún lugar, ¿sí? Donde fuese, acá, donde fuese que yo pretenda estar, pretenda localizarme, ¿sí? En el negocio, va a ser difícil, la inversión es importantísima, ¿sí? Tanto que si yo tengo que alquilar, que es caro, como si yo tendría que abrir un propio local, digamos. Por ejemplo, yo quiero ubicarme, no sé, ya no hay ni lugar, digamos, acá, en lugares más, los lugares más concurridos, evidentemente, ni siquiera va a haber lugar. Pero imaginémonos que ahí para abajo, no sé, yo quiero abrir una nueva feria del usado. Y bueno, para hacer eso, ¿qué tengo que hacer? Construir, la construcción es carísima, habilitar los lugares, habilitar el comercio, todo. Entonces es una inversión muy grande en cuanto a costo y también de muy largo plazo. Yo no, una vez que invierto, por ejemplo, que hago construcción, no me puedo llevar la construcción a otro lugar. Sí, lo hice, lo hice. Y sí, podré cerrar, pero va a ser costoso el cierre y la inversión inicial. Eso quiere decir, ¿sí? Es una inversión grande en cuanto a monto y también una decisión difícil de volver atrás, ¿sí? O sea, es de carácter permanente y de difícil alteración, es lo que estamos diciendo, ¿sí? Claudia, por favor, fíjate que estás ahí apuntando, eh, siempre estás haciendo como puntitos, fíjate ahí porque la verdad que yo no sé cómo ocultarte, pero trata de no tocar la pantalla. Bueno, eh, es de carácter entonces permanente y de difícil alteración por todo lo que dijimos, porque es caro, porque es costoso, es muy difícil esto. Eh, Claudia, de nuevo, por favor. ¿Estás, Claudia? Claudia, ¿estás? Trata de, primero, de estar presente y de no escribir, porque veo que estás escribiendo y no. Perfecto, ahí está. Bien. Tercero, posee repercusión en toda la organización, evidentemente. La importancia tiene que ver con esa gran decisión, una trascendencia muy importante porque va a llevar a toda la organización a ese destino, ¿sí? Yo, ¿dónde me voy a ubicar? ¿En el centro? ¿En un barrio? ¿En una feria? Evidentemente, toda la organización se va a ver involucrada en ello, ¿sí? Toda la organización. Bien, condicionantes, o sea, cuáles son las condiciones que requieren para tener, para una localización. Por favor, ahí estoy escuchando audios. Bajen el audio. Condicionantes. Chicos, por favor, pueden estar atentos porque si no tengo que ir uno a uno. Bien. Condicionantes. Los condicionantes son la estrategia de negocio seleccionada, o sea, ¿qué quiere decir condicionante? Son como requisitos necesarios, o mejor dicho, sí, son condicionantes. Son factores, ¿sí? Que ya van a predeterminar una localización, ¿sí? Se me va a ir determinando una localización, ya me van empujando, digamos, que yo me localice en algún lugar. Por ejemplo, la estrategia de negocio seleccionada. Evidentemente eso es importantísimo. Si por ejemplo, recuerden, estrategia de negocio genérica de Michael Porter, calidad-precio, y una muy importante que yo le llamo innovadora o de la estrategia del Océano Azul. Eso va a determinar dónde me voy a localizar y evidentemente que sí,
¿sí? Si yo quiero hacer una empresa que brinda calidad, ¿dónde tengo que estar? En el centro. ¿Está? En el centro de la ciudad, en un lugar donde, no sé, en un lugar turístico el mejor y más bonito. Al lado, por ejemplo, no sé, o al costado del Cerro Siete Colores, en Pumamarca, cerca del monumento a la independencia en Humahuaca, no sé si hablo de turismo, ¿sí? Si yo busco calidad, tengo que estar ahí. Si busco bajo precio, nada, bueno, ya no es importante estar ahí, puedo estar en una feria tranquilamente, ¿sí? Porque yo no estoy, esa no es mi estrategia, ¿sí? Eso quiere decir que la estrategia condiciona a la localización. Dependiendo de la estrategia, la localización va a tener que seguir a la estrategia, como cualquier función comercial, administrativa. Esto lo hemos repetido muchas veces. Pero todas, ¿no? Las actividades y las funciones de la organización van a verse subordinadas a la estrategia, siempre y todas. O sea, todos tienen que seguir la estrategia. Factores técnicos, legales, sociales y tributarios, evidentemente también. ¿Sí? Hay lugares, por ejemplo, donde no se puede localizar. De hecho, la que veo en Huahuaca, para cuestiones de turismo, no se puede, ¿no? ¿Por qué? Porque ya está repleta, porque no se ha invertido lo suficiente en servicios básicos, como por ejemplo el agua, porque no se puede ir contra eh, el aspecto general de las construcciones, inclusive, yo sé, entiendo que en la quebrada tienen que respetarse, ¿no? La arquitectura tradicional del lugar y demás. Entonces esto también, hay factores técnicos, legales que también van a condicionar, tributarios también, y tributarios por mucho. Hay lugares donde, por ejemplo, se perdonan muchos tributos. ¿Ah? De hecho, eso, por ejemplo, nosotros recuerden que se habló de tener una zona franca en La Quiaca, otra en Perico. ¿Qué quiere decir zona franca? Que hay muchos impuestos que no se van a cobrar. Eso condiciona, evidentemente, sí, vamos para allá, digamos. O sea, también hay que tener en cuenta estos factores a la hora de decidir si voy a estar o no. Si me perdonan los impuestos, me voy, digamos, porque ya es un factor muy importante para mi costo. Finalmente, y siempre la rentabilidad esperada. Evidentemente, yo me voy a localizar, o las empresas se localizarán teniendo en cuenta la rentabilidad esperada, que es el objetivo de cualquier organización, ganar más, digamos. Eso va a ser lo más importante. O lo que va a unir a cualquier tipo de decisión sobre localización, tiene que estar hecha buscando una rentabilidad mayor para la organización. Sí, eso es. Etapas de estudio sobre la localización. Bueno, acá hay varias etapas, ¿eh? Que tienen que ver con la macro y la micro localización. Estos son factores que ayudan a determinar la localización, fíjense, permiten reducir eliminando sectores geográficos. Claro, ¿qué quiere decir la macro localización? Bueno, uno primero, ¿qué tiene que hacer? Bueno, no sé, dependiendo de la actividad, y bueno, a ver si el clima me favorece, si el terreno me favorece, ¿ah? Si determinada altura, por ejemplo, me favorece o me perjudica, las precipitaciones, si soy una empresa agrícola, por ejemplo, ahí va a ser fundamental el tierro, o sea, el terreno, que tan fértil es, y las precipitaciones, el clima que tiene. Evidentemente, eso es macro localización, son grandes aspectos que tienen que ver mucho con lo geográfico, ¿no? Con lo climático, y que también van a responder a dónde me voy a localizar. ¿Sí? Y lo otro es la microlocalización, que no corrige errores la macrolocalización. ¿Qué quiere decir? Que lo primero que yo tengo que hacer es, dependiendo de estos grandes factores, yo ya sé más o menos en qué zona voy a establecerme, y una vez que sé más o menos la zona, voy a los factores microlocalización, ¿ah? Y voy como el análisis más en detalle, y ahí sí ya defino dónde. ¿Sí? Entonces, elijo la mejor alternativa dentro de una macrolocalización definida. Por ejemplo, según los productos, yo soy agrícola, según los productos que yo tengo o que produzco, me conviene producir, no sé, en la zona de la yunga, donde ahí anda todo bien, digamos, los productos que yo pienso. ¿De la yunga dónde? ¿Sí? Libertador, Chalicán, Yuto, Fraile Pintado, ¿dónde? ¿Dónde voy? Y de ese dónde, microlocalización, eso va a depender de estos factores, de los micros, digamos. Sí, que esto, como los legales, los tributarios, ya hay otros factores. ¿Bien? Entonces la alternativa de localización va a ser siempre infinita, aunque en la práctica va a depender mucho de las restricciones de cada proyecto. Finalmente,
lo que les quería comentar acá, por ejemplo, esto como un resumen de de los factores de localización, fíjense, va a ser bueno tener en cuenta, o criterios para tener en cuenta, la ubicación de la población objetivo, dónde está la materia prima, ya dijimos, disponible mano de obra, evidentemente va a ser importante saber si yo me voy a Chalicán, no sé, o sea, hay gente que sepa trabajar lo que yo voy a producir o no hay nadie. Y si no hay nadie, tengo que traerla de otra ciudad, como nos pasó con Cauchari. Sí, hay gente que sepa manejar esto, no. Y bueno, si no, tengo que buscar ingenieros de China, o buscarlos acá, o formarlos acá. ¿Se entiende? La mano de obra, evidentemente, también es otro de los condicionantes o los requisitos o los factores a analizar. El transporte, si hay facilidad de transporte, o sea, si hay rutas, acceso y demás, la existencia de vías de comunicación, o sea, bueno, evidentemente si para ahí pasa, hay, como le decía, ruta, transporte y demás, si hay una facilidad de infraestructura y de servicios básicos, evidentemente también, yo no puedo localizar un lugar donde no hay nada, no hay agua, energía, no hay nada de esto. Yo necesito que estén los servicios. Y si voy a un lugar donde no hay nada, evidentemente tengo que calcular cuánto les costaría a la empresa tener todo esto. A ver si es más barato entonces comprar un lugar donde no hay nada o ir a un lugar donde hay todo, hay de todo, digamos, los factores, pero es más caro. Entonces yo otra vez hago esta reflexión de la rentabilidad. Yo busco rentabilidad. Tengo dos grandes localizaciones. Uno, muy barato, pero no tiene ningún servicio. Y el otro, muy caro, pero todos los servicios. ¿Cuál elijo? Bueno, en principio yo tendré que elegir, si considero este factor de los servicios, de la infraestructura, elegiré el que es más rentable para mí. Si es que es el único factor que a mí me está faltando, digamos, por definir. ¿Eh? Lo otro tiene que ver con la disponibilidad, bueno, precio de tierra, esto sobre todo para los agrícolas, condiciones topográficas y de calidad de suelo para los agrícolas también, y factores sociales, económicos y legales. Finalmente nos quedamos con esto que ustedes ya lo vieron, que se llama matriz de pesos y ponderaciones o tabla de pesos y ponderaciones que tanto nos ayuda a nosotros en análisis. Esto lo utilizamos en práctica 2, recuerden, para hacer el análisis interno como para hacer el análisis de contexto. ¿Qué es esta matriz? Es una matriz que va a tener todas las variables que fuimos nombrando, ¿ves? Materia prima, mano de obra, energía, agua, condiciones climáticas, condiciones jurídicas, impositivas. Acá yo las puse a todas, digamos, básicamente a todos los factores que a mí me ayudan a elegir dónde me voy a localizar. Considero todos los factores, estos se llaman variables y las especificaciones se llaman dimensiones. Para los que tengan después conmigo práctica 3, si es que yo sigo, vamos a ver un poquito esto de variables y dimensiones, pero son, a ver, este como la variable y estas son las subvariables o las formas en como esta variable se manifiesta o yo la puedo explicar. Por ejemplo, materia prima, ¿cómo la puedo explicar? A través de la calidad, del precio y la disponibilidad. Entonces, estas son la especificidad que me logra, o con esto logro yo explicar el comportamiento de esta variable que es materia prima. Bien, entonces una vez que considero todos los factores de localización, tanto macro como por ejemplo estos son factores de la macro localización como las condiciones climáticas, factores macro también podría ser las factores jurídicas e impositivas, eh, y después, bueno, estas otras que son todas factores micro, ¿sí? Micro de localización. Considero todo y después, ¿qué le tengo que yo asignar un peso o importancia? Esto lo vimos también. ¿Qué quiere decir el peso? La participación del total. O sea, si todo esto me da el 100%, ¿eh? Si todo esto me da el 100% de todo lo que yo tengo que analizar, cada uno de estos factores me tiene que dar algún porcentaje. Entonces yo digo, ¿qué tanta importancia tendrá para mí la materia prima? El 15, 0,15%. Acá yo directamente lo hice en 6, lo dividí en 15. O sea, al total de 100% lo dividí en 6 y me da 15% para cada uno de los factores. Esa es su importancia. O sea que todos tienen el mismo nivel de importancia para todos los factores. ¿Eh? Y después, una vez que tengo el peso, ¿qué hago? Le asigno puntaje y diré, bueno, a ver, tengo materia prima en este lugar. ¿Qué dice alternativa 1? Alternativa 1 podría ser, no sé, Chalicán, zona Yungas. ¿Sí? Y acá diré, bueno, a ver, Chalicán, ¿cómo anda la materia prima en calidad, en precio? Y acá, bueno, digamos, calidad es buena, le pongo 5 puntos. Precio más o menos, 3 puntos. Disponibilidad muy buena, 5 puntos. Ese es el puntaje. Voy puntuando uno a uno todos estos factores. Y después los multiplico por el peso, que es su nivel de importancia. ¿Ah? Y eso que hago yo con esto, ¿esto qué me va a dar? Me da un total acá.
Y si esto es a 100 puntos, me dará C5, 50, 60, lo que fuese. 60, 70 puntos. Después, y esto me va a dar, por ejemplo, Chalicat. No sé. Después, alternativa 2 será que esté localizando en YouTube. ¿Sí? Y en YouTube diré, che, ¿cómo anda en YouTube el tema de la materia prima? ¿Cómo anda en YouTube el tema de la mano de obra? ¿Cómo anda en YouTube el costo de energía, la accesibilidad? Quizás esto, por ejemplo, en YouTube seguramente esto debe ser difícil, pero es muy posible que las condiciones buenas sean climáticas y jurídicas. Entonces tengo muchos puntos acá, menos puntos acá, y en el total me va a dar acá, por ejemplo, 80. No sé. Y ahí sí veo todas mis alternativas, uno, 2, 3, 4, 5, las que yo tenga, y voy a ver el que tenga mayor puntaje. Y la de mayor puntaje, evidentemente, me genera mayor rentabilidad, o es la que yo tendría que elegir. ¿Eh? Entonces, una de las formas, una de las herramientas más importantes, porque engloba todo y me da una cuestión matemática, es esta que se